Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Como puedes ver, hoy el escenario es un poquito distinto, no es el gimnasio que sueles ver y es porque hoy voy a hacer un formato diferente. Este vídeo va a ser una sesión de preguntas y respuestas, preguntas que me han dejado los suscriptores de Más que Hierros, que es mi newsletter. Todos los días mando un mail con consejos, aprendizajes, reflexiones para que mejores tus hábitos, tu mentalidad, programación, técnica y demás, y todo lo que debes hacer para recibirlos es clicar en el enlace de más abajo. Periódicamente haré estas sesiones y a través de estos correos lo avisaré para que de ese modo me puedas dejar tus preguntas en el futuro. Así que sin más dilación, vamos al lío. Empezamos con la pregunta de Carlos, que dice así: ¿es mejor invertir en zapatillas con taco o trabajar en mejorar la dorsiflexión para evitar levantar los talones al hacer sentadillas o prensas? Esta es una buena pregunta y he de decirte, Carlos, que realmente ambas opciones no son excluyentes. Sí que creo que trabajar la dorsiflexión es algo fundamental, es algo que deberías hacer siempre, pero a mí personalmente como más me gusta hacerlo es a partir de los ejercicios en donde llevas esa flexión de tobillo al máximo, sobre todo con cargas, como pueden ser las extensiones de tobillo, en prensa, de pie, sentado y demás. Si haces estos ejercicios al principio del entrenamiento, antes de hacer tus sentadillas, tus prensas o cualquier otra variante similar, lo que vas a conseguir va a ser alcanzar unos rangos de recorrido mayores de lo normal. Obviamente puedes no hacer estos ejercicios, hacer algunos movimientos de movilidad antes de la sesión, antes de arrancar, pero de esta manera matamos dos pájaros de un tiro y además también con ello te aseguras de que trabajas los gemelos al principio del entreno cuando estás fresco y eso hace luego menos probable que te los saltes o que al menos no les apliques el foco, la intensidad que se merecen. Y aparte de este trabajo de dorsiflexión, pues también puedes usar zapatillas con tacón, ¿vale? Para potenciar aún más ese avance de la rodilla hacia adelante y gracias a ello pues centrar un poco más el esfuerzo sobre los cuádriceps. Ahora bien, tampoco te recomendaría mucho usar estas zapatillas con tacón en máquina a menos que te sientas muy estable. Te lo digo porque no todas ellas se prestan a esto, ¿vale? Ten en cuenta que la plataforma sobre la que aplicas fuerza con los pies suele tener distintos ángulos y en algunas ocasiones el ángulo de la propia plataforma sumado al ángulo del tacón hace que luego tu capacidad a la hora de generar fuerza se vea bastante mermada. Espero que te haya sido de ayuda. Seguimos ahora con la pregunta de Ramón, que dice: ¿cómo mejorar la movilidad en la articulación del hombro? Verás, Ramón, en mis vídeos de YouTube, sobre todo en los primeros vídeos en donde estoy siguiendo esta rutina full body, la que sigo actualmente, me puedes ver hacer lo que es mi rutina de movilidad de hombro. Verás también varios ejercicios de cadera, pero como me preguntas por el hombro, pues te respondo de manera más concreta a ello. Verás que me cuelgo de la barra durante unos 30-60 segundos, de una barra de dominadas, luego hago algunos movimientos de rotación externa, ¿vale? Porque normalmente las mayores limitaciones las tenemos en ese gesto, no en la rotación interna, y asimismo hago dislocaciones de hombro y estiramiento de la caja torácica. Esto, dicho con palabras, puede resultar un poco confuso, pero ya te digo que si ves esos vídeos lo entenderás a la primera. Y con esos movimientos realmente yo creo que es más que suficiente, a menos que tengas algún problema un poquito más concreto que ya habría que verlo en detalle. Pero si haces esos movimientos, te puedo asegurar que te va a ir bien. Seguimos con la pregunta de Jefferson. Dice: consejos para mejorar la técnica en fondos en paralelas y mantener la verticalidad y estabilidad. Vale, en este ejercicio es muy importante, por un lado, que el agarre que escojas sea el que más cómodo y natural te resulte a ti personalmente. Es decir, no te obceques por usar un agarre demasiado amplio, demasiado estrecho, con vistas a tratar de enfatizar más el trabajo sobre el pectoral o los tríceps. No tiene sentido. Principalmente porque estos músculos los vas a involucrar al 100% y los fondos en paralelas no son un ejercicio de aislamiento. Prima la estabilidad, el control, la fuerza y la seguridad frente a todo.
Ahora bien, para mejorar tu técnica, el primer paso es ese. El siguiente es centrarte en mantener siempre el pecho proyectado hacia adelante y los hombros atrás, es decir, con las escápulas retraídas, ¿vale? Siempre tienes que pensar en mantener los hombros lo más alejados de tu esternón, ¿vale? Hacia atrás. Y luego al mismo tiempo es fundamental mantener el torso ligeramente inclinado, porque si no lo mantienes inclinado, mantener esa retracción es muy difícil. Para ello, si usas lastre, yo lo que te recomiendo es que uses un cinturón como el que puedes ver en mis vídeos, ¿vale? Que es un cinturón en donde puedes ajustar la longitud de la cincha que sujeta el lastre, y asimismo puedes colocar donde tú quieras los mosquetones de los extremos. Asimismo, te recomiendo usar discos con un espesor mayor que apoyen sobre tus muslos para que de esa manera el centro de gravedad del lastre se adelante. Como consecuencia de todo ello, automáticamente tu cuerpo quedará más inclinado hacia el frente y gracias a ello podrás mantener esa inclinación de en torno a unos 15-20 grados, que desde mi punto de vista es lo ideal a la hora de hacer fondos en paralelas. Y súper importante, no pierdas esa posición del tronco a medida que avanza la serie, especialmente en las últimas repeticiones, porque es muy típico que ya al final, cuando estás muy agotado, termines colocando el torso vertical, ¿vale? Así que siempre céntrate en mantenerlo ligeramente inclinado. Y un consejo extra también que te doy es que mantengas siempre la barbilla hacia abajo, porque el peso de tu propia cabeza también hará que te sea más fácil mantener esa inclinación del torso hacia delante. Pasamos ahora a la pregunta de Diego, que dice: ¿qué opinas de una rutina full body para intermedios de 4 o 5 días por semana con mayor volumen y menor intensidad? Buena pregunta, Diego. Yo personalmente no te lo recomiendo, pero por la sencilla razón de que las sesiones, si no, se te van a hacer interminables y además muy fatigantes. Sé que está muy extendida la idea de que entrenar con un mayor grado de esfuerzo es lo que provoca más fatiga, pero realmente eso solo es cierto a igualdad de series. Es decir, si haces 3 series de un ejercicio, obviamente si haces esas 3 series con un mayor grado de esfuerzo te van a fatigar más que si ese esfuerzo fuera más bajo. Ahora bien, ¿qué ocurre si en lugar de hacer 3 series intensas, o sea, hacer la comparativa con 3 series, ¿por qué no comparamos 3 series intensas con 5 que son menos intensas? Ahí ya la cosa cambia y te puedo asegurar que la segunda opción resulta mucho más fatigante, incluso aunque solamente sea una serie extra. Y sé que esto a muchos les puede chocar, pero es tal cual, sobre todo en personas quizás un poquito más avanzadas y que mueven mayores cargas. Para que se entienda, si yo muevo 220 kilos en peso muerto rumano a 5 o 6 repeticiones, ¿vale? Supongamos que hago 2 series a tope con esa carga. A lo mejor en la primera saco 6 y en la siguiente saco 4, ¿vale? Sin posibilidad de hacer ni una sola más. Ahora supongamos que en lugar de hacer esas 2 series de máximas repeticiones hago 3 y en lugar de hacer 6 y 4, pues a lo mejor en la primera serie me dejo un par de repeticiones en recámara, en la segunda 1 y en la tercera 0, por ejemplo 4, 4, 4 o directamente pues rebajo un poco más el peso, lo que sea, da igual, ¿vale? La cuestión es que he hecho una serie más, aunque el grado de esfuerzo en cada serie es menor. Bueno, pues te puedo asegurar que la segunda opción me va a dejar mucho, pero que mucho más fatigado y obviamente también me va a requerir de más tiempo para recuperarme, por tanto, o sea, entre series, por tanto la sesión se va a alargar muchísimo más. Entonces, a mí personalmente, a la hora de plantear estas rutinas de cuerpo completo para personas más avanzadas, creo que el entrenar con muy bajo volumen por ejercicio y con una intensidad alta es prácticamente obligado. Y te lo digo también porque he probado ambas opciones, entrenando con un menor grado de esfuerzo y es mucho más exigente, sobre todo a nivel de recuperación, ¿vale? Cada serie es cierto que cuesta menos, pero luego la fatiga que generas en cada entrenamiento es más alta. Y además también hay que tener en cuenta el tema del sobreuso articular, ¿vale? Porque son más series en las que estás sometiendo a un estrés, a una tensión, a tu tejido articular y obviamente eso puede generar más daño, ¿no? Con una técnica correcta, el hecho de que entrenes con mayor o menor grado de esfuerzo tampoco a nivel articular supone mucho problema. Sobre todo el mayor problema viene de ese mayor volumen, más que del esfuerzo. Pero haberme explicado. Vamos ahora con la pregunta de Eli, que dice: ¿es adecuado estructurar una rutina con torso completo 2 días y pierna dividida en énfasis por grupos musculares en 3 días? Vale, Eli. Yo aquí me imagino que cuando
te refieres a dividir, bueno, o mejor dicho, estructurar las sesiones de pierna haciendo énfasis en glúteos, isquios o cuádriceps, vale, yo en este caso, o sea, creo que es algo correcto, totalmente, pero no es una opción que a mí me guste, con la que me guste mucho programar, ¿vale? Entiendo que tal y como lo planteas, en un día, por ejemplo, tendrías en uno de los días de pierna, sobre todo pesos muertos más enfocados quizás a los isquios, más trabajo también a nivel de flexión de rodilla, ¿no? Con un curl sentado, un curl tumbado. En otro día tendrías más movimientos específicos de glúteo, como hip thrust y demás. Y en el otro día sentadillas, búlgaras y tal. Obviamente en todas estas sesiones vas a trabajar en mayor medida los cuádriceps, en todas ellas prácticamente los glúteos. Pero bueno, a mí sinceramente me gusta mucho más, al menos de cara a las mujeres, el enfoque de una rutina empuje-tirón, en donde entrenas todos los preses y variantes de sentadillas un día y en el otro bisagras de cadera, trabajo de espalda y también trabajo analítico de isquios. A mí este enfoque me gusta mucho más porque en caso de que quieras enfatizar más las piernas, siempre puedes quitar algún ejercicio de tren superior y añadir alguno extra de pierna o viceversa, si quieres hacer más énfasis en el torso. Y esta estructura yo personalmente es la que aplico con casi todas mis clientas porque funciona muy bien. Incluso tengo una clienta que se llama Sandra, que desde aquí le mando un abrazo, que es competidora. En su año como amateur hizo podio en el Mundial de la WNBF y la rutina que siguió hasta prácticamente ese mismo día fue una división empuje-tirón y que de hecho es la misma que está siguiendo en este momento y es básicamente porque funciona muy bien, así que yo quizás optaría por ello. Con 4 entrenos semanales es más que suficiente. De hecho, 5 días de entreno solo se lo recomendaría a personas muy concretas y calculando muy bien la carga de trabajo total en cada una de esas sesiones. Continuamos. Pedro pregunta: ¿cómo enfrentaste el miedo al que dirán tus amigos o conocidos cuando decidiste trabajar como entrenador online? Buena pregunta, Pedro. Pues si te soy sincero, al principio, cuando yo empecé, no me planteaba tampoco mucho la posibilidad de ser entrenador online. Yo empecé ayudando de manera totalmente desinteresada a compañeros y colegas del gimnasio. Ponía en práctica con ellos pues todas las cosas que iba aprendiendo en los foros que visitaba y demás, lo que leía también en libros y bueno, era algo que me gustaba muchísimo. Y fue un conocido de una de estas personas de mi gimnasio la que ya por primera vez me pagó y ya fue cuando mi cabeza hizo clic y vi que había posibilidades de empezar a dedicarme a esto. Hasta la idea de que estamos hablando de en torno al 2012 o 2013, o sea, hace ya bastante tiempo, y por aquel entonces la idea de entrenador online no estaba extendida. Entonces, yo al principio compartía contenido simplemente de algo que era mi hobby, o sea, no tenía tampoco en mente el hecho de tratar de captar clientes ni mucho menos, y de hecho seguí esta dinámica durante un montón de años, es decir, no seguía tampoco una estrategia clara de cara a captar nuevos clientes, de cara a que más personas se interesasen por mi servicio, sino que simplemente compartía mis entrenos, daba consejos y demás. Y la verdad que eso me funcionaba muy bien. También es verdad que por aquella época no había tanta competencia. Y fue realmente cuando ya empecé a destacar un poco más como entrenador online cuando pues mi entorno quizás ya no lo empezó a ver tan bien, o a lo mejor pues no sentí el apoyo que quizás me debería haber dado, porque eso sí que es cierto y pocas veces lo he comentado, mi entorno nunca me ha apoyado con esto. Me ha traído bastantes problemas, todo hay que decirlo. He atravesado rachas muy malas, muy jodidas por culpa de ello, pero bueno, es algo que a veces pasa, ¿no? A veces tienes entornos que te apoyan, a veces tienes entornos que directamente son totalmente neutros, y en mi caso pues era un poco negativo, pero sinceramente al final tienes que tirar para adelante. Si tienes una idea, un sueño, una ilusión, tienes que seguir con ella. Y también te digo que a medida que vas trabajando con más personas y van consiguiendo resultados, eso sirve como gasolina, ¿vale? Porque al final, aunque el contacto que tengas con muchas de esas personas sea a través de una pantalla, también resulta súper gratificante y te da ánimos y esperanzas para seguir con ello. Así que deja
un poco las emociones a un lado y sigue adelante, sigue peleando, que tarde o temprano se verá recompensado. Bueno, seguimos ahora con la pregunta de Karen, que dice: ¿es recomendable cambiar el plan de entrenamiento cada 6 semanas manteniendo básicos como sentadilla y peso muerto? Vale, entiendo que te refieres a mantener estos ejercicios, pero modificando el resto. A ver, puedes hacerlo, yo no te lo recomiendo. Yo soy más partidario de mantener los ejercicios intactos tanto tiempo como sea posible y solamente cambiarlos cuando no quede más remedio. Primero hay que seleccionarlos muy bien, ¿vale? Para no meter ningún ejercicio que realmente no te aporte el mayor beneficio posible. Eso lo primero. Segundo, tienes que dominarlos muy bien a nivel técnico. Y tercero, tienes que ser capaz de llegar a altos grados de esfuerzo con ellos. Y estos dos últimos puntos solamente los vas a poder mejorar si eres constante con los ejercicios que haces. Si los cambias cada 6 semanas, no vas a tener oportunidades suficientes como para practicarlos, mejorarlos y volverte muy eficiente con ellos, incluso aunque se trate de un ejercicio de aislamiento. Entonces, yo en la medida de lo posible te animaría a mantener tus ejercicios. Primero, te animaría a seleccionarlos muy bien, a asegurarte de los que estás haciendo, asegurarte de que son los mejores que puedes llegar a hacer y luego domínalos muy bien a nivel técnico. Incluso te diría que si te estancas antes de cambiarlos, yo trataría de jugar con otras variables para no prescindir de ellos. Ahora, si te causan molestias o lo que sea, eso ya es otra historia, habría que valorar la técnica y demás, pero ahí ya sí que digamos que podrías tener, entre comillas, permiso para sustituirlos, pero si no, aunque se traten de movimientos de aislamiento, yo te diría de aguantarlos tanto como te sea posible. Pasamos a la pregunta de Carlos, que dice: estoy muy estresado y no disfruto mis entrenamientos como antes. ¿Qué puedo hacer para manejarlo? Bueno, Carlos, bienvenido a la vida real. Esto es algo totalmente inevitable y te lo digo tanto por experiencia propia como por la que tengo con muchísimos de mis clientes. Esta es la idea de que sobre todo trabajo con personas de más de 30 años, incluso más de 40. Estamos hablando de personas que muchas de ellas son padres o madres de familia, o bien trabajan por cuenta ajena o tienen sus propios negocios. Incluso en caso de trabajar por cuenta ajena, tienen cargos ya de mucha responsabilidad, un montón de horas de trabajo a la semana y bueno, en definitiva es gente que va literalmente hasta arriba. Entonces, lo del nivel de estrés alto es el pan de cada día. Ahora bien, es importante disociar la fatiga mental de la física. Es decir, tú después de una jornada muy dura de trabajo, es posible que te sientas agotado, pero tu sistema muscular, tu sistema cardiorrespiratorio y demás, y puede que estén perfectos. Y tus reservas energéticas también a tope, a nivel del músculo, me refiero. Pero tu cabeza está tan saturada que te cuesta enfrentarte a un entrenamiento. Entonces, esta es una habilidad que se desarrolla únicamente a base de práctica y vas a tener que tirar de disciplina, obligarte a entrenar aunque sea lo último que te apetezca. Hay varias estrategias que te pueden ayudar a mejorarlo, como puede ser hacer algún tipo de actividad antes de los entrenamientos que te ayude a desconectar un poco, como puede ser escuchar música, un podcast, escribir, leer, da lo mismo, ¿vale? Algo que te libere por completo la cabeza, incluso puedes practicar algo de meditación si es que te gusta. Y luego a lo que te animaría es a que durante el resto del entreno desconectes por completo del móvil o de cualquier otra cosa que te haga recordar el mundo real, ¿vale? Por lo menos el rato en el que entrenes, estate totalmente desconectado. Y más allá de eso, bueno, pues tampoco hay mucho más que hacer. Si tienes la oportunidad de entrenar a primera hora de la mañana, como hago yo, justo por eso es algo que te recomiendo para ir al gimnasio con la cabeza fresca. Y si no puedes, al menos intenta meter los entrenamientos tan pronto como sea en el día. O sea, no lo dejes para el final, porque ahí ya la carga mental que vas a tener va a ser muy alta. Bueno, pasamos a la pregunta de Lucía, que dice: a veces pienso que ya hay demasiados entrenadores online. ¿Crees que todavía hay espacio para alguien como yo? Bueno, Lucía es una clienta mía desde hace ya muchísimos años que, bueno, es entrenadora personal y, bueno, quiere dar ahora el salto al mundo online. De hecho, bueno, forma parte también de la mentoría Top Coach, que es una mentoría para entrenadores online que tengo. Te dejaré el enlace más abajo para que le eches un vistazo y
bueno, básicamente a lo que ayudo a estos entrenadores online, estén en la situación en la que estén, es a mejorar su mentalidad, sus habilidades y también sus habilidades de cara a la venta, ¿no? Bueno, comentado esto, vamos con la pregunta de Lucía. ¿Hay espacio para alguien como tú? ¿Para alguien que está empezando? Sí, por supuesto que lo hay. De hecho, el mundo del entrenamiento online, pese a la imagen que puedan tener muchas personas de él, es un mundo que sigue estando en pañales. Piensa en la cantidad de personas que van al gimnasio. O sea, tú en cualquier gimnasio comercial echa un vistazo y mira la cantidad de hombres, mujeres, chavales, chavalas que hay. Muchísimos. ¿Cuántos de ellos cuentan con un entrenador? ¿Cuántos de ellos ni siquiera saben que existe la figura de un entrenador que trabajando a distancia les puede llevar su programación, les puede llevar un control de sus hábitos, de su alimentación o de lo que sea? Muy poquitas personas. Lo que pasa que por culpa de las redes sociales, como el contenido al final que nos llega está muy condicionado por el contenido en el que más tiempo invertimos, a veces eso nos da la sensación de que hay un porrón de entrenadores online, que todo el mundo se dedica al entrenamiento online, pero nada más lejos de la realidad. Yo en tu caso, Lucía, lo que te recomendaría, bueno, que de hecho lo hemos hablado ya en una de las llamadas de la mentoría, es que te centres principalmente en los contactos que ya conoces, que son muchísimos, que o bien han pasado por tu gimnasio o en algún momento han estado interesados por tus servicios, antiguos clientes, incluso también proponles el llegar a sus conocidos. Y solamente de todas esas personas, que serán cientos, te puedo asegurar que vas a poder crear ya una cartera relativamente grande. Yo sé que da vergüenza, yo sé que da un poco de pánico el hablar con tanta gente, el contarles a qué te dedicas, el ofrecerles tus servicios, pero sin duda para arrancar es lo mejor antes de lanzarte a las redes sociales. Eso no significa que al mismo tiempo trabajes las redes sociales, ¿vale? Eso yo creo que es algo súper importante que hagas, que debes hacer también. Pero sobre todo de cara al comienzo, dedícate en tu entorno, no más cercano, sino o sea, cualquier persona a la que puedas contactar a través de teléfono, llamada, en persona, correo, lo que sea, ponte en contacto con ella, dile a qué te dedicas, cuéntale cómo le puedes ayudar y vamos, te puedo asegurar que de ahí vas a poder sacar un buen puñado de clientes. Y luego poco a poco vete trabajando las redes sociales, vete compartiendo también casos de éxito, comparte también información útil y de valor para aquellas personas con las que tú aspiras a trabajar. Es decir, si aspiras a trabajar, bueno, en el caso de Lucía ya lo sé, pero porque ella está muy especializada en mujeres ya menopáusicas a partir de los 50 y pico años, entonces crea contenido enfocado a ellas, con consejos, vence también o derriba algunos mitos, vence también los mayores miedos que tienen y demás, y vamos, te puedo asegurar que con la experiencia y conocimientos que tienes te va a ir muy bien, por descontado. Vamos ahora con la pregunta de Aureli, que dice: ¿cómo logras ser constante en todo lo que haces? ¿Algún consejo para evitar procrastinar? Pues logro ser constante simplemente porque soy disciplinado. No quiero que parezca no quiero que parezca que me estoy echando flores de manera gratuita, pero es que es la pura realidad. O sea, a mí la mayoría de cosas que hago en mi día a día no me generan tampoco mucho atractivo. De hecho, enlazándolo con con una de las preguntas de antes, a mí la mayoría de días no me apetece nada entrenar, pero bueno, lo hago porque es lo que toca y ya está. Lo mejor es hacer sin pensar, cumplir con lo que uno debe y no en base a las emociones o sensaciones de cada momento. Hay que seguir el plan y se acabó, es lo que hay. Vamos con la pregunta de Juan, que dice: ¿qué suplementos y alimentación usas en el perientreno? Pre, intra y post. Pues es muy sencillo. Antes de entrenar tomo un bol de avena con yogur griego, proteína en polvo y arándanos. Yo personalmente lo tolero muy bien, aunque lo tomé apenas una hora antes de entrenar. Intraentreno tomo hidratos en polvo, unos 80 gramos, con 10 gramos de aminoácidos esenciales. Ahí meto también la creatina, porque si no se me olvida. Y el postentrenamiento es igual que el preentrenamiento, pero con la cantidad de avena bastante mayor. Y también le añado algo más de miel. Eso es básicamente lo que tomo. Y preentreno, aparte, pues me tomo una pastilla de cafeína de 200 miligramos, porque entreno a primera hora y sobre todo cuando entrenas en las primeras horas de la mañana, creo que el consumo de estimulantes
se vuelve más importante. Pero aparte de eso, ya está. O sea, básico, sencillo, o sea, súper simple. Como puedes observar, no tomo ningún suplemento más. Los he probado en el pasado, de hecho he probado todos los que te puedas imaginar y ¿qué quieres que te diga? A día de hoy no creo que necesites nada más que la cafeína. Si quieres experimentar con citrulina, betalanina, capsaicina, nitratos o cualquier otro suplemento que esté más de moda, pruébalo, pero ya te digo que desde mi experiencia no hacen tampoco mucho. Es más, una buena noche de descanso, una buena gestión del estrés van a hacer mucho más por tu rendimiento en el entrenamiento que cualquier preentrenamiento del mercado. Vamos con la pregunta de Alessio, que dice: ¿es contraproducente entrenar 5 días por semana si ya estoy estresado y duermo mal aunque me sienta bien durante el entreno? A ver, pues todo depende de tu nivel de entrenamiento y de cómo sean esos entrenamientos. Si son entrenos que tampoco suponen un volumen demasiado alto, si luego también tus niveles de fuerza no son exageradamente altos, pues bueno, a lo mejor puedes tolerarlo. De hecho, hay gente que tolera mejor el dosificar lo que serían 3 o 4 entrenamientos semanales en 5 o 6, aunque sean sesiones muy breves. Hay personas que llevan mejor eso que concentrar esa mayor cantidad de trabajo en menos días. Lo que más debes valorar es tu capacidad a la hora de progresar en los entrenos. Si estás progresando bien, luego durante el entrenamiento no te notas fatigado, no sientes que tu rendimiento se ha quedado paralizado, que incluso ha ido a peor, pues bueno, en tal caso sigue con lo que estás haciendo. Si no, también pues puedes experimentar a quitar un día de entrenamiento y ver cuáles son tus sensaciones, ¿vale? Aquí es difícil darte una respuesta muy concreta porque ya te digo que depende mucho de tu situación. Tendría que valorar mejor tu caso para poder ayudarte mejor. Vamos con la pregunta de Tomás, que dice: ¿qué ajustes hiciste en tu comunicación cuando pasaste de vender servicios de entrada a programas avanzados y de alto ticket? Vale, en relación al entrenamiento online. Pues realmente no hice tampoco ningún cambio. O sea, mi comunicación fue evolucionando a medida que iba ganando experiencia y conocimientos. O sea, eso ha sido, yo creo, lo que ha hecho que con el paso del tiempo mi estatus, por decirlo de algún modo, dentro del mundo del entrenamiento haya ido aumentando, ¿no? También el hecho de que haya formado parte de ciertos proyectos, de que haya hecho colaboraciones con personas muy importantes también dentro del mundillo, pues obviamente eso va haciendo que tu estatus vaya aumentando y como consecuencia también que te puedas permitir tickets más altos. Pero obviamente todo esto viene acompañado de un mayor nivel de conocimientos y experiencia, que es al final por lo que la gente está dispuesta a pagar más, ¿no? Un mecánico que apenas acaba de empezar, obviamente no te puede cobrar lo mismo que uno que lleva pues 30 años reparando coches y que han pasado por sus manos miles, ¿no? Porque al final la confianza, la seguridad y demás que te inspira el segundo son muchísimo mayores. A lo mejor incluso el trabajo que hace le lleva menos tiempo que al primero, pero no se paga por horas esto, sino más bien por tu capacidad a la hora de dar resultados y también por esa conexión o ese trato con el cliente. Bueno, vamos con la pregunta de Diego, que dice: ¿crees que una full body es mejor para avanzados por eficiencia o por falta de tiempo? Pues no creo ni que sea ni mejor ni peor. Tengo una clase que de hecho he ido compartiendo en los vídeos de mis entrenamientos, en los últimos 8 o 9 vídeos de hecho, en donde explico a fondo mi rutina, y una de las cosas que comentaba al principio, porque hago una introducción bastante extensa de por qué estoy siguiendo una división full body, qué ventajas tiene, qué desventajas también plantea, y una de las cosas que decía de manera muy resumida es que realmente no es mejor o peor que un planteamiento más tradicional, es decir, una tosopierna, una empuje-tirón pierna o similar puede dar los mismos resultados. Simplemente yo opté por una full body porque me encanta entrenar de esta manera. En el pasado, cuando he seguido divisiones de este tipo de frecuencia bastante más alta, los resultados que he tenido han sido siempre muy buenos y ya está. O sea, no hay tampoco más misterio. Así que no creo que sea mejor ni peor, ¿vale? Ahora, si vas a entrenar 2 días por semana, 3 días por semana, como es el caso de muchas de las personas con las que trabajo, pues en ese caso una división full body se puede volver más necesaria simplemente para mantener una buena frecuencia de entrenamiento. Pero entrenando incluso 3 o 4 días por semana, una división más convencional puede ser igual de buena. Óscar pregunta: ¿cómo programarías el entrenamiento para un hombre con solo 1 hora disponible y 4 días a la semana? Buena pregunta, Óscar. Pues yo la verdad que trataría de ser lo más minimalista
minimalista posible en cuanto a la selección de ejercicios. De hecho, no me iría a más de 4 movimientos por cada sesión, pero me aseguraría de que esos ejercicios trabajan muchos grupos musculares al mismo tiempo y metería ejercicios de aislamiento de manera muy particular solamente para aquellos músculos en los que no quede más remedio. Desarrollar esto llevaría bastante tiempo, pero para que te hagas una idea, este planteamiento lo podrías seguir con una torso-pierna, con una empuje-tirón-pierna, aunque entrenes 4 días por semana, pero entrenando, por ejemplo, una semana empuje-tirón-pierna, empuje, y en la siguiente semana empezando por tirón-pierna y así sucesivamente. Y luego aparte, pues metería técnicas de alta intensidad, como puede ser rest pause, como pueden ser series descendentes, como pueden ser myoreps, y en caso de no meter estas técnicas de alta intensidad, sobre todo de cara a los ejercicios compuestos con peso libre, en donde puede ser peligroso, ahí sí que me aseguraría al menos de que todas las series que hagas sean de máximo esfuerzo, ¿vale? Pero ya te digo, 4 o 5 ejercicios por sesión a lo máximo, como mucho uno compuesto con peso libre por el tema del calentamiento y demás, y el resto intenta hacerlos en máquinas con poco material para que el setup no te demore apenas tiempo, no te quite tiempo, y mete técnicas de alta intensidad. A grandes rasgos es todo cuanto te puedo decir. Vamos ahora con la pregunta de Valentín, que dice: ¿es importante la frecuencia de entrenamiento para atletas naturales? ¿Frecuencia 2 marca diferencia respecto a frecuencia 1? Sí, por supuesto, por supuestísimo. De hecho, a día de hoy vamos, tampoco que sé que me pueden llover piedras por decir esto, porque no lo recuerdo exactamente, pero hace no mucho vi un estudio en donde se planteaba la posibilidad de hacer 3 series un día o 3 series divididas a lo largo de una semana, es decir, un día haces una serie, descansas, otro día haces, y así sucesivamente, vaya. Y se vio que en un caso se perdía músculo, pero en el otro se ganaba, o como mucho, en el caso más desfavorable de meter 3 series en un solo día, se mantenía el músculo, mientras que en el otro caso se generaba hipertrofia. Y esto es básicamente por mantener una frecuencia más alta. Además, ten en cuenta que cada serie sucesiva que haces en un entrenamiento, en un mismo ejercicio para un mismo grupo muscular, te va aportando un estímulo cada vez menor. Es decir, la primera serie, a lo mejor, por decir algo, te aporta un 50% del estímulo, la segunda a lo mejor un 25% extra, la tercera un 12,5% extra, es decir, cada vez la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Si tú haces 20 series, llega un punto en el que sí, a lo mejor maximizas el estímulo, pero has acumulado la fatiga de 20 series distintas, ¿no? Has llegado a un 100%, pero has acumulado, como decía, la fatiga de 20 series. Sin embargo, si tú ese trabajo lo distribuyes a lo largo de 4 días y haces 2 series, ¿vale? En cada uno de esos días estás acumulando un 75%, ¿vale? Algo menos que en el primer caso, pero lo estás acumulando, dejando siempre descanso entre esas sesiones, y por tanto al final vas a lograr un mayor estímulo, porque un 75% por 4 supera obviamente a un 100%, y además con menos trabajo total. Esto es muy teórico, a lo mejor con una pizarra y viendo los números de forma visual se entiende mejor, pero vamos, la idea global es que es preferible redistribuir el trabajo a lo largo de más días. Aunque sea muy poco trabajo cada día, sabemos que incluso una serie muy dura ya genera un estímulo de hipertrofia. Obviamente no va a ser mega potente, pero bueno, oye, si lo repites bastante a menudo, supera con creces a concentrar mucho trabajo en un día en particular o cada mucho tiempo. Santi pregunta: ¿cómo trabajas para evitar el agotamiento mental y físico cuando ya tienes un negocio consolidado? Vale, esta es una muy buena pregunta y es algo en lo que en la mentoría Top Coach trabajamos mucho, sobre todo de cara a entrenadores que ya tienen una cartera de clientes importante. Aquí la organización es clave, eso en primer lugar, o sea, organizar muy bien la agenda a lo largo de tu semana, definiendo muy bien en qué horarios vas a hacer las revisiones, en qué horarios vas a hacer las programaciones, en qué horarios vas a crear contenido, en qué horarios vas a tener videollamadas con personas interesadas. O sea, todo eso tienes que definirlo muy bien. Al final tienes que gestionar tu negocio como si fuera una gran empresa. Obviamente es una empresa de una única persona, tú vas a llevar todos los departamentos, pero tienes que organizarte con esa mentalidad, porque si vas trabajando al tuntún cuando te apetece, o los días en los que vas sacando hueco, respondes correos en horas cada día totalmente distintas, al final te vuelves loco. Entonces el primer paso es la organización y llevar a rajatabla las revisiones de tus clientes cuando tocan, e insistirles a tus clientes desde el primer momento que es fundamental que se
ciñan a esa agenda. Igual que, por ejemplo, si el dentista te cita un día a una hora, tú sabes que tienes que ir ese día a esa hora, ¿vale? Pues la misma idea tienes que transmitir tú a tus clientes. Y sé que probablemente si te dedicas al entrenamiento online, a lo mejor piensas que, bueno, es que tus clientes son distintos, no, o sea, no. Es cuestión de saber comunicarlo bien. Luego, eso por un lado. Y luego, por el otro, también es fundamental sistematizar al máximo todos los procesos. Esto no significa restar calidad a tu servicio, más bien lo contrario, porque te liberará tiempo, pero todo el tema de la gestión de los pagos, todo el tema de la elaboración o diseño de los planes y demás, tienes que tratar de sistematizarlo al máximo. Asegúrate de que la información que le das a tu cliente al principio sea lo más completa posible, no dejes agujeros. De hecho, a medida que tus clientes te vayan planteando preguntas sobre su programa o sobre cómo proceder en una revisión o lo que sea, apúntala y mejora los documentos que vayas a compartir con tus futuros clientes para que no te vuelvan a hacer esas preguntas. Es decir, si tienes que resolver una pregunta una vez, resuélvela una vez muy bien y aprovéchate de ello para el futuro, ¿vale? Lo que no tiene sentido es que cada vez que empieces a trabajar con un nuevo cliente tengas que explicarle desde cero la metodología que tú usas, cómo son las revisiones y demás. Sí que es cierto que hay una parte más personalizada, que es cuando le explicas, oye, mira, hemos diseñado el programa de esta manera, atendiendo a esta necesidad que tenías, a este material o lo que sea, pero toda la parte de cómo se tiene que tomar las fotos, cómo tiene que rellenar los registros, todo eso, tenlo grabado ya y usa siempre la misma documentación con todos tus clientes. Y lo mismo en relación a la guía de entrenamiento y demás, es decir, cómo calentar, cómo progresar en los ejercicios, todo eso, créate un documento súper completo que lo abarque todo. Y luego, obviamente, a cada cliente le vas a diseñar su programa de manera particular, pero lo único que compartirás luego con él será una tabla que refleje todo lo que explicas en esa guía de entrenamiento más general, ¿vale? Esto, de nuevo, sé que explicado de esta manera es un poco complicado, de hecho es un tema bastante extenso al que le dedicamos un montón de tiempo en la mentoría, pero es súper importante porque gracias a ello vas a estar menos estresado, vas a ser capaz de manejar una cartera más amplia y además te va a requerir de menos tiempo. Vamos ahora con la pregunta de Jorge Luis, que dice: ¿qué tan difícil es mantener peso e intensidad en los ejercicios después de los 45 años, considerando que se ha entrenado desde joven? Pues bueno, esto depende de varias cosas, que entre ellas está la de cómo se ha entrenado desde joven, porque no es lo mismo haber entrenado mal que haber entrenado bien. Si has entrenado bien, incluso con 45 años, no deberías tener apenas limitaciones. Y aparte de eso, en caso de que ya haya ciertas limitaciones, pues lo que hay que hacer es hacer una buena valoración de qué ejercicios se pueden hacer sin problema, y en caso de que haya algunos que planteen ciertos riesgos, pues habría que valorar cómo adaptarlos para evitar posibles problemas. Por ejemplo, introduciendo bandas de resistencia para restar esfuerzo al final de la excéntrica, o a lo mejor limitando un poco del rango de recorrido, no lo sé, pero bueno, habría que valorar ya esa selección de ejercicios y también adaptación de los mismos. Y en cuanto al tema de hacerse más fuerte, esto sigue siendo igual de importante, sea la edad que sea, pero habrá que ajustarlo a esos ejercicios, a esa adaptación y luego incluso también a los rangos de repeticiones en los que se esté trabajando, porque a lo mejor una sentadilla hack a 5 repeticiones puede resultar peligrosa, pero a lo mejor a 12 se puede gestionar perfectamente. Esto, insisto, que depende del caso concreto de cada una de las personas, pero a nivel global habría que plantear todo el enfoque independientemente de cuál sea la edad de esa persona. Es decir, para resumir, te tienes que guiar más bien por las limitaciones particulares que tenga, más que por la edad en sí. Vamos con la pregunta de Paco, que dice: ¿crees que es mejor mantener el peso main gaining o hacer etapas de volumen para atletas intermedios avanzados? A ver, realmente, si mantienes el peso, es muy difícil que a partir de cierto punto puedas seguir viendo progresos. Ahora, esto no significa ganar peso a lo bestia. De hecho, con un aumento de en torno al 0,5% de tu peso corporal al mes, puede ser más que suficiente, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, a lo mejor me he columpiado diciendo la cifra, tendría que calcularlo, pero más o menos para una persona de 80 kilos podría suponer 5 por 8, 40, pues podría suponer un aumento al mes de unos
400 gramos, medio kilo más o menos, que a lo largo de un año estamos hablando de que 5 kilos, 6 kilos, que puede parecer muy poquito, pero para una persona de este nivel, sobre todo teniendo en cuenta que la capacidad ya de mejora que va a tener, sobre todo si es natural, es muy pequeña, pues puede ser más que suficiente. Desde fuera puede parecer que está en mantenimiento, pero realmente no es así. Y bueno, sé que esto es más difícil de gestionar porque un aumento tan controlado es complicado, pero bueno, no pasa nada porque, por ejemplo, en ciertos momentos la subida de peso se acelere un poco más, en otros se mantenga, ¿vale? Mientras en el medio largo plazo se cumpla más o menos esa subida de peso de en torno a 1 kilo cada 2 meses y medio, 2 meses y medio, con eso ya es más suficiente. Y ojo, esta cifra va enfocada a personas ya bastante avanzadas, personas que llevan al menos 10 años haciendo las cosas muy bien, si no, ese ritmo de ganancia de peso puede ser un poquito mayor. Pero en definitiva, ganar peso cuando tienes ya bastante experiencia es prácticamente inevitable o necesario, mejor dicho, para poder seguir viendo mejoras en el rendimiento y también en la ganancia de masa muscular. Insisto, cuando tienes ya experiencia. Vale, Gerardo pregunta, ¿cómo vencer el temor a una serie pesada como peso muerto o sentadilla trasera cuando tienes poco tiempo para entrenar? Pues de la misma manera que si tuvieras mucho tiempo. O sea, realmente no sé qué diferencia puede haber. O sea, quizás quizás lo planteas por el hecho de que tengas que dedicar varios minutos a mentalizarte y demás, pero sinceramente, o sea, es cuestión de práctica también. Es decir, llega un momento en el que sabes que tienes que ir a atacar esa serie y no le das más vueltas. De hecho, yo te diría que a menudo el pensar más de la cuenta en ello, el tratar de encenderte, ponerte agresivo y demás, la mayoría de veces termina jugando en tu contra. Es mejor que ataques las series con una actitud un poquito más calmada, cumpliendo simplemente lo que toca y desvinculándote emocionalmente de lo que vas a hacer. Esto no significa que en el momento inmediatamente previo a la serie no te vengas un poco arriba, que de hecho es lo que puedes ver en muchos de mis vídeos, pero el resto del tiempo trata de adoptar la actitud más calmada que puedas. Y esta es una habilidad que también se trabaja. Vale, me había saltado una pregunta que es de Miriam, que dice, con tantos clientes interesados en tu servicio de asesorías, ¿cómo decides a quién aceptar y a quién rechazar? Pues a ver, en mi caso, yo esto lo consigo a través de mi página web de asesorías, porque tengo ahí un texto en donde figura el precio mínimo de mi servicio y también todos los requisitos que pido a mis clientes para trabajar conmigo. Entonces ahí ya hago el filtrado. Ahora bien, en mi caso lo hago de esta manera por la sencilla razón de que mi cartera de clientes prácticamente está llena. De hecho, en estos momentos ya no estoy aceptando a nadie más, desde hace semanas incluso. Pero si yo estuviera empezando, que de hecho esto es lo que recomiendo hacer a todos los alumnos de la mentoría, de hecho definimos un plan que que da siempre muy buenos resultados. Yo aquí lo que te recomiendo es que lo hagas a través de llamada, ¿vale? Es decir, a las personas interesadas en tu trabajo, dales un pequeño cuestionario en donde te respondan a una serie de preguntas muy básicas, como la edad, el material al que tienen acceso, si tienen alguna lesión, su experiencia de entrenamiento, o sea, lo básico, para que tú puedas valorar si esa persona es adecuada o no o para trabajar contigo. Y luego, después de haber rellenado ese cuestionario, si acaso cumple con los requisitos mínimos, yo tendría una llamada con esa persona, una videollamada, en donde puedes conocer mucho más a fondo su caso, sus objetivos y demás. Ahí también puedes hacer una segunda valoración de si esa persona es adecuada o no, y en caso de que sí lo sea, pues ya puedes encauzar la conversación hacia tus servicios, hacia cómo le podrías ayudar tú gracias a tu trabajo a lograr esas metas que se ha propuesto. Finalmente, pues ya le das tus tarifas y demás, ¿vale? Pero como te digo, si no has llegado al punto en el que literalmente estás saturada, yo intentaría hacer esa criba sobre todo ya mediante llamada. Puedes hacer una pequeña criba previa con ese formulario simplemente para asegurarte de que cumple con lo básico, pero luego hazlo mejor por llamada. Además también, en caso de que termine convirtiéndose en un cliente, el hecho de que haya interactuado cara a cara contigo, aunque sea con una pantalla de por medio, genera luego un vínculo de confianza mucho más estrecho. Vale, seguimos.
Vamos con la pregunta de Oscar, que dice: ¿cómo encontrar el punto ideal entre el volumen mínimo efectivo y el máximo tolerable en entrenamiento? Si me estás haciendo esta pregunta, y no te lo tomes a mal, Oscar, es porque no debes tener aún mucha experiencia, porque cuando uno tiene experiencia sabe perfectamente qué es lo que es capaz de tolerar y qué no. Entonces, yo, dado tu caso, a lo que te animaría es a que no te crees tu propia rutina, no te diseñes tus propios programas, o contrata a un entrenador o sigue un programa que puedas encontrar por internet que tenga mucho renombre, que tenga mucha solera. Me da igual que sea la... ¿cómo se llamaba? La Generic Bulking Routine de Line McDonald, o yo qué sé, o cualquier otro programa de entrenamiento que puedas ver por ahí. Esta que te he dicho de Line McDonald funciona muy bien y yo la seguiría tal cual. Y síguela durante meses y a partir de ahí saca tus propias conclusiones. Pero como tú, sin la experiencia suficiente, trates de determinar si algo es mucho, si es poco, lo que sea, vas a dar vueltas en círculos sin llegar a ningún lado. Y te lo digo por experiencia propia, porque era lo que a mí me ocurría al principio, también por lo que he podido ver con muchísimos de mis clientes, ¿vale? Cuando tienes experiencia llega un momento en el que tú ves un entrenamiento, ves los números y los ejercicios y dices: esto es viable, se me queda corto o es una auténtica locura. Sé que es poco técnica mi respuesta, a lo mejor esperabas que te dijera que hagas un tanteo de tus series, que valores el stress index y demás, pero sinceramente me parece todo eso, y con perdón por la expresión, pura masturbación intelectual, te lo digo en serio. Y no es porque quiera echar piedras sobre nadie, sino porque al final mi experiencia me ha demostrado que aunque tú trates de tomar una decisión que en principio es muy lógica, al final son tus emociones las que te terminan guiando, ¿vale? Así que, en definitiva, sigue una rutina que esté ya creada, o bien te buscas una con mucho renombre, una rutina que haya sobrevivido a lo largo del tiempo, porque en caso de que lo haya hecho es porque es buena, o bien que un entrenador te la diseñe. Joan pregunta: ¿cómo puedo empezar a vender si todavía no tengo casos de éxito ni testimonios? Vale, buena pregunta, Joan. Yo aquí lo que recomiendo a todas las personas que están empezando en el entrenamiento online es ofrecer tus servicios gratis. Y yo sé que esto a muchos les puede costar, pero es que tienes que asumir que al principio, cuando no tienes experiencia, por muchos conocimientos que tengas, por muchas formaciones que hayas hecho, eres malo, literalmente. O sea, te faltan aún habilidades a la hora de generar lazos de confianza con tus clientes, a la hora de resolver sus dudas, a la hora de afrontar ciertos problemas o ciertas barreras. Pero es que es como todo. Al final, tú, si has estudiado, por ejemplo, Derecho y te metes en un bufete, aunque vengas de la mejor universidad del mundo, al principio te vas a comer los mocos, porque la gente que haya en tu bufete que lleve décadas dedicándose a eso, es que te va a dar 1000 vueltas, se las van a saber todas, ¿no? Con el entrenamiento online no es diferente. Entonces, yo la recomendación que te daría es que busques a un grupo de 5 o 10 personas, un grupo beta, a quien les ofrezcas tus servicios de forma gratuita, y simplemente pídeles que luego te permitan compartir su evolución como casos de éxito para luego publicitar tus servicios y animar a otras personas a que trabajen contigo. Soy consciente de que muchas de esas personas van a tener un nivel de compromiso ínfimo, mínimo, pero también te puedo decir que algunas de ellas sí que lograrán buenos resultados, y aquellas que las logren te podrán poner en contacto con otros familiares, conocidos y amigos que probablemente terminen contratándote también a ti más adelante, y esta vez ya sí pagando, ¿vale? Todo esto, bueno, hay una metodología que también explicamos en la mentoría de 7 pasos, si no me equivoco, para crear tu primera cartera de clientes, pero vamos, sin duda lo de ofrecer tus servicios gratis, yo creo que es clave. Y luego, aparte de eso, también puedes hablar de tu propia trayectoria. Si tienes una trayectoria, por ejemplo, has pasado de la obesidad a estar en forma, o lo contrario, a lo mejor eras una persona súper delgada y has ganado X kilos de músculo, lo que sea, o has superado una enfermedad o una lesión grave, pues oye, contar tu propia trayectoria también, entre comillas, puede servir como caso de éxito. Tiene valor, por supuesto, pero obviamente va a tener más valor luego el hecho de que puedas mostrar a otras personas que has conseguido también buenos resultados trabajando con más gente, ¿no? Pero bueno, así es como yo empezaría. Y vamos ya con la última pregunta, porque no quiero tampoco que este vídeo se alargue demasiado. Josan
pregunta, después de un parón de un mes o un mes y medio, ¿cómo retomar el entrenamiento en términos de volumen y frecuencia? Bueno, si has parado un mes o un mes y medio, estamos hablando de en torno a unas 5 o 6 semanas aproximadamente. Entonces, en tal caso, yo creo que tampoco te haría falta cambiar la estructura global de tus entrenamientos, es decir, podrías seguir con la misma división, los mismos ejercicios y demás. Lo que sí que haría sería una reducción bastante importante de las cargas de entrenamiento y plantearía una progresión, por ejemplo, de 4 semanas o una cosa así, hasta volver a llegar a tus antiguos niveles de fuerza. A lo mejor puedes empezar con un 70% del peso que movías en los básicos compuestos, los ejercicios en máquina de aislamiento a lo mejor con un 20% menos de la carga, y después de una semana, pues ese salto, esa diferencia de peso, en lugar de ser un 30-20, pues puede pasar a ser de un 20-10, me lo estoy imaginando. En la siguiente semana a lo mejor de un 10-0, ¿vale? Es decir, en los ejercicios de aislamiento y con máquina puedes seguir por donde te habías quedado y luego en la siguiente pues puedes ya proseguir con los antiguos pesos. Puede ser una posibilidad, creo que funcionaría, pero bueno, también habría que valorar un poco cuál es tu nivel de entrenamiento, cuáles eran las cargas que estabas manejando y también cómo has sobrellevado ese tiempo de parón, si te has seguido manteniendo activo a nivel físico, si te has alimentado bien y demás, porque obviamente eso también va a tener un impacto importante. Así que eso es básicamente todo cuanto te quería contar en esta sesión de preguntas y respuestas de hoy. Seguiremos con ella otro día, la verdad que es un formato que me gusta mucho, espero que tú también lo hayas disfrutado. Si ha sido así, pues no olvides darle el pulgar arriba, déjame también algún comentario, por favor, eso sí, también te lo agradezco muchísimo, los leo y respondo todos. Y recuerda una vez más, si quieres participar también en estas sesiones y dejarme tus preguntas, clica en el botón de más abajo para recibir mis correos de Más que Hierros y a través de ellos te avisaré cuando comparta el siguiente formulario para la próxima sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.